No sé si usted lo discierne, pero hay una presencia de Dios muy especial. Sin embargo, hay momentos en que la presencia de Dios se vuelve difusa. A veces el concepto mismo de Dios se vuelve un poco abstracto. Y cuando estamos en los procesos de crisis, podemos llegar a experimentar, esa soledad que uno hace la pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Qué hace Dios en esta hora? ¿Quién gobierna este mundo? ¿Quién dirige a Venezuela, por ejemplo? ¿En manos de quién estamos? O sea, ¿cuál es mi futuro? Si miro hacia el futuro, ¿qué expectativa tengo? Y uno se hace preguntas como: si las cosas siguen tal como las vemos, ¿qué nos espera dentro de 20, 30 años? Hablo para los que tienen aspiraciones de llegar a 20 y 30 años. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando uno mira esto y uno lo analiza, uno lo puede contextualizar con lo que posiblemente pasaba en la mente de Juan. Escúcheme, Juan es el último apóstol, está preso por causa del Señor, está en una isla prisión llamada Patmos. Creo que ninguno de los que estamos acá hemos llegado a ese extremo de aflicción, donde por causa del Señor tenemos que pagar un precio tan alto, estar preso, privado de la libertad, en una isla prisión, bajo trabajo forzado. Es un tema complejo o difícil de resolver o de manejar. Y cuando posiblemente Juan se hace preguntas: ¿por qué estoy aquí si soy un hombre de Dios? ¿Alguna vez usted ha sentido eso? Soy un hombre de Dios, soy una mujer de Dios, amo a Dios, sirvo al Señor y estoy pasando por este proceso. No debería estar pasando esto, en mi opinión. O sea, según yo, deberíamos estar mejor. Sin embargo, hay momentos en que las circunstancias se ponen un poco tensas o difíciles, y entonces en ese instante pueden acontecer muchas cosas en la vida de alguien que ama a Dios, que sirve a Dios y que ha esperado en Él y que está pasando por situaciones difíciles que traen respuesta del cielo para aclarar que aunque las circunstancias parezcan difíciles y aunque el mundo parezca que se ha salido del curso, del control de Dios, todo sigue estando en el poder de la mano de Dios. O sea, nada se sale, no se sale absolutamente nada. Es más, dice la Biblia que todos sus cabellos están contados. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Dios tenga el control. Hay alguien que puede decir: Señor, pero tenga más control porque me estoy quedando desentejado. ¿Me hago entender? O sea, es para decir simplemente que no hay nada que esté suelto. No hay nada que se salga de la dirección del Señor. Y Juan, cuando está en ese proceso de aflicción por causa del Señor, tiene una experiencia. Y en la experiencia dice la Biblia que él escucha una voz detrás de él que le dice a Juan, al que está preso, el que está en aflicción, el que está viviendo en Patmos, no viviendo en Patmos, una isla paradisíaca, sino una isla prisión. No está viviendo un momento de placer como cuando alguien viaja hacia Los Cayos, así en Los Cayos, ahí en el Parque Nacional Morrocoy, y se va para Paiclá, Cayo Sombrero, y se sienta a la orilla a disfrutar del ambiente en familia. No está viviendo así. Está en una isla, está preso. Y cuando él está bajo esas presiones que generan las crisis, escucha una voz que le dice: yo soy el primero y el último. A su espalda escucha una frase: yo soy el primero y el último. Yo soy el principio y el fin. Y escucha una frase: escribe 7 cartas que te voy a poner a escribir para que las envíes a aquellas iglesias que has estado pastoreando en los últimos años. O sea, Dios le está diciendo, el Señor, la voz le dice: te voy a enviar 7 cartas a través de Juan. Y Juan las va a escribir, y son 7 cartas para las 7 iglesias que Juan mismo pastoreaba. Que si a mí me ponen a escribirle cartas a los pastores que de alguna manera caminan con nosotros y me dicen, por ejemplo, escríbele una carta a cada uno de los pastores de las iglesias, yo podía, desde mi perspectiva natural, escribir lo que yo pienso, que yo conozco acerca de ellos. Pero tremendo cuando el Señor dice: toma lápiz
toma papel y empieza a escribir. Y cuando empieza a escribir, usted empieza a notar que lo que Dios empieza a escribir sobre esas iglesias no es algo que tú conoces, es algo que Él conoce y que Él necesita transmitirlo a través suyo para hacerle entender al creyente, a la iglesia, en los procesos de prueba, que cuando pasamos por crisis, dije una vez más, si Dios lo permite y Él tiene el control, como en efecto lo tiene, todas las cosas, si creemos al final, terminarán en victoria y en bendición si lo podemos creer. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, el apóstol Juan escucha la voz y dice, y me volví para ver la voz, porque escuchó una voz, dije, que le decía a su espalda, yo soy el primero, el último, escribe estas cartas y envíalas a las 7 iglesias. Y dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro a uno semejante al Hijo del Hombre. Quiero que note por favor lo que hay que destacar allí. Él tiene una visión espiritual, y en la visión espiritual, primero él tiene una audición espiritual, o sea, escucha algo. Y cuando se voltea a mirar, él ve 7 candeleros de oro y ve a alguien semejante al Hijo del Hombre. No, yo quiero que note esto, por favor, porque el pasaje lo dice, y yo vi a Jesús. Las características, y después de que él destaca las características, entonces dice, escribe, y bienaventurado el que lea esta carta, bienaventurados los que lo oigan, bienaventurados los que lo entiendan. Entonces nota algo, por favor, una vez más. ¿Alguno de los que está acá alguna vez ha pasado por un tiempo de crisis? Levante una mano, levante la otra, levante un pie, levante el otro, porque creo que todos los que estamos aquí en algún punto de la vida hemos pasado, ¿por qué? Dígalo conmigo, por crisis. ¿Qué viene en los momentos de crisis? Diga, preguntas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo responde el Señor una vez más? En medio de la crisis el Señor te responde a través de una revelación que si tienes la actitud correcta vas a recibir claridad acerca de por qué estás allí y cuál es el propósito final de aquello que está pasando en tu vida. Nada de lo que pasa en la vida del creyente es gratuito. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está pasando por crisis. Y Juan, que es el apóstol del amor, Juan se le conoce como el apóstol del amor, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Y entonces cuando él cae preso, entonces perdónenme, es como que el pastor Norberto es el pastor principal, yo soy el pastor que está en relevo. Y él dice, voy, pero queda en mi lugar fulano. Y entonces uno siempre dejará a cargo a la persona más confiable. ¿Cuántos dicen amén? Aquel que uno dice se parece a mí, habla como yo, piensa como yo, pienso que la iglesia está bien guardada allí. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y entonces empieza el Señor a escribirle a aquel pastor, porque la carta va dirigida al pastor de la congregación. ¿Quién conoce a ese pastor? Lo conoce Juan, pero lo conoce más el Señor. Y cuando empieza a escribir dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu esfuerzo, tu tenacidad, tu sufrimiento también lo conozco. Sé quién eres, pero tengo contra ti que no te pareces a tu pastor Juan. Has dejado tu primer amor. Y hay 7 cartas, escúcheme, y en todas las cartas hay amonestaciones, hay, escúcheme, reprimenda, llamados de atención a cada uno de los pastores de la iglesia. Mira acá, se esperaría que los pastores de la iglesia tienen la vida resuelta. ¿Cuántos dicen amén? Se esperaría que los pastores de la iglesia tienen todas las cosas en su lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero Jesús deja claro que las iglesias y los pastores experimentan crisis, al igual que las ovejas, y que las iglesias a veces se parecen a sus pastores y sus pastores se parecen a las iglesias. ¿Cuántos dicen amén? Y las cartas van dirigidas al pastor y por extensión van dirigidas al espíritu de la iglesia. Y en las 7 cartas, escúcheme, dije hay amonestaciones, llamados de atención, hay llamado al arrepentimiento. Qué tremendo, pastora. En las 7 cartas, en todas hay un llamado a hacer un cambio, a ponerse en la dirección correcta. Sé que usted no tiene mucho que resolver porque su cara lo dice, pero el que está a su lado tiene problemas. ¿Cuántos dicen amén? O sea, usted se nota que tiene todo resuelto,
El del problema es, dije una vez más, ¿quién? Dígalo, el que está a mi lado. ¿Cuánto dicen amén? Cuando terminan las 7 cartas, Juan el apóstol tiene una experiencia sobrecogedora. Miren acá, porque como el culto es de adoración y alabanza, quiero llevarlo a un punto. Tiene un éxtasis. Y estando allí en Patmos, después de haber escrito las 7 cartas que van dirigidas a las iglesias, que dan respuesta a la necesidad que la iglesia está experimentando, dice, y de repente, el capítulo 4, verso 1 dice, de repente vi una puerta abierta en el cielo. Una puerta abierta. Y escuché la primera voz que habló al principio, escuché la voz que me dijo, ¡Ey, sube acá! Y cuando escuchó la frase, sube acá, dice, en el instante, estando yo en el Espíritu, subí. Y cuando subí, dice, me encontré en el centro mismo de la torre de control del universo. Escuche esto. Esto que parece que no tiene control, tiene una torre de control que lo dirige todo. Y cuando Juan, que está en Patmos y tiene experiencia, tiene crisis, recibe una voz, tiene una experiencia, recibe cartas, recibe amonestaciones, recibe un llamado al arrepentimiento, recibe un llamado al cambio, tiene un éxtasis, sube y está en el mismo centro. Escúcheme, Juan está en el mismo centro de la torre de control de todo el universo. El verso 1 dice, el 2 dice, al instante yo estaba, y aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué vio él? Diga conmigo, un trono establecido en el cielo. Y quiero que por favor note en la forma como está escrito. Y en el trono uno sentado. Él no dice, y en el trono estaba Dios. ¿Están allí conmigo? Porque Juan no presume de saber qué está pasando. Él simplemente tiene una experiencia y dice, wow, no voy a decir, es Dios. Es uno sentado. Y el aspecto, por favor, el verso 3, del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe. Y a medida que se empieza a producir la descripción de lo que él ve, no deja lugar a dudas. El que está sentado en el trono es Dios mismo. ¿Están conmigo? No deja lugar a dudas. Entonces, nota algo. Juan tiene la experiencia, escucha una voz, ¿la reconoce? No sabe quién es. Voltea a mirar y ve a uno que está caminando en medio de los candeleros de oro. ¿Lo conoce? Diga conmigo, no lo conoce. Solo lo describe. Y a medida que lo describe, se da cuenta de que está frente a la divinidad, está frente a la majestad de Jesús resucitado y glorificado. ¿Cuántos dicen amén? Jesús les dice, escríbeme estas cartas y envía este mensaje a las 7 iglesias que representan todas las iglesias que van a estar en el contexto de la historia, del principio hasta el final. Usted y yo en este contexto nos parecemos a una de esas iglesias. Espero que sea la de Filadelfia. ¿Cuántos dicen amén? Esperamos que podamos parecernos a la iglesia de Filadelfia, a la que no le hace ninguna amonestación. Es una iglesia que no tiene fuerza, ha permanecido, se ha fortalecido en fe, mantiene su fidelidad al Señor. Y después de esta experiencia, mira acá, al que está allí en la isla de Patmos y que no sabe quién gobierna. ¿Quién gobierna Roma? ¿Quién gobierna Roma? Otra vez, ¿quién gobernaba Roma hace 2000 años atrás? Todo el mundo dice César, ¿cierto? El pasaje deja claro, el que gobierna Roma es el que está sentado en el trono. ¿Quién gobierna Venezuela ahorita? ¿Quién dirige y controla las circunstancias de nuestra nación? Diga, el que está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Levanta su mano derecha y diga, Señor, sabemos que tú gobiernas no solo nuestra vida, gobiernas nuestra nación, gobiernas el mundo, gobiernas el universo, eres el Señor absolutamente de todo. Todo lo controlas, todo lo llenas con tu presencia. Nada se sale del control de tu voluntad. Dígale gracias, Señor, en esta tarde. Alguien aplaude al Señor que está en este lugar. Vamos a aplaudirle. Y a medida que Juan describe todas las características, dije,
el que empieza diciendo, y vi a uno semejante, perdón, y vi a uno sentado, en su descripción empieza a decir definitivamente, el que está sentado en el trono es ¿quién? Dios mismo. Y lo hace pasear. Y cuando llega al trono, mírame acá, 4 seres vivientes que están allí en el trono. No sé si usted habrá visto, no sé si nuestra hermana que está allí en multimedia nos ayuda, pero una imagen de un trono, de un trono regio, un trono de reino antiguo. Normalmente le tallaban bestias, me hago entender, le tallaban a esos tronos en madera, todavía lo pueden hacer, le tallaban bestias, leones, símbolos de fuerza y de poder. Pero son solo símbolos. Cuando Juan sube al cielo, él no ve bestias talladas. Él ve seres vivientes. ¿Qué es lo que él ve? 4 seres vivientes. A la orilla del trono de Dios hay vida. Lo que hay alrededor del trono de Dios es que, dígalo conmigo, vida. No hay muerte. Ese no es un trono de condenación y de muerte. Ese es un trono de vida y de vida en abundancia. Y dice que inmediatamente vio los 4 seres vivientes, vio a su alrededor 24 ancianos con coronas sobre su cabeza. Están allí conmigo. Tenían copas en sus manos, habían elementos que representaban su dignidad y su grandeza y su autoridad. Pregunto, ¿a quién representan esos 24 ancianos? Traducciones, interpretaciones de algunos dicen, son los 12 tribus, representan las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles para sumar 24 ancianos. Pero eso no es lo que dice el pasaje. Me cuesta mucho a mí pensar que todos los hijos de Jacob están allí, sentados. Los 24, escúcheme, es una duplicación del 12, el 12. 12 es símbolo de ¿qué? De gobierno. ¿Están conmigo? El número 12 es símbolo de ¿qué? De gobierno. Y si son 24, entonces estamos hablando de una duplicación de gobierno, lo que significa en el trono de Dios está el gobierno absoluto. Y estos 24 seres vivientes representan, escúcheme acá, representan todo el poder delegado del cielo, representado en 24 personas que están alrededor del trono. Y escuche esto, Dios es un Dios de poder, de gobierno y de autoridad, que no tiene problemas en rodearse en personas que están a su alrededor, de rodearse de gente que tenga poder y gobierno también, juntamente como Él. ¿Están conmigo allí? Y que viven juntamente con Él, gobernando y correinando con Él en el cielo. ¿A quién representan los 24 seres? Todos los poderes de gobierno delegados en la tierra están representados en esos 24 ancianos, que al final usted los nota que todos, cuando escuchan la voz en el capítulo 5 del que está sentado en el trono y aparece el Cordero, esos 24 ancianos se quitan sus coronas, las ponen delante del Señor, indicando de que todo poder y autoridad delegada por el cielo sobre la tierra un día tendrá que presentar cuentas delante de Dios. Esos 24 reyes representan la diversidad de poderes delegados en la tierra. Mírenme acá porque se lo voy a poner en un contexto que usted lo pueda entender. Sé que me está entendiendo todo, pero esto se lo va a simplificar. ¿Te acuerdas cuando Pilato le dijo a Jesús: hey, habla, ¿no sabes que tengo el poder para condenarte y tengo el poder para liberarte si quiero? Habla. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no tienes más poder sobre mí que el que se te ha entregado. Mira cómo juzgas. Yo quiero que note algo. Pilato tenía un poder delegado, y pregunto, ¿ese poder delegado de dónde viene?
no viene de Roma. Roma lo administra temporalmente creyendo que proviene de él. Pero todo gobierno y toda autoridad en la tierra tiene una agencia que lo entregó y al que tendremos que rendir cuentas. Tarde que temprano todos entregaremos. El pastor tendrá que entregar cuentas de la autoridad delegada temporalmente. El policía, el gobernante, el fiscal, el administrador, todo poder delegado en la tierra un día tendrá que dar cuenta. ¿Cómo termina en el pasaje? Todos aquellos 24 poderes que están allí rinden sus coronas delante del Señor y dicen: digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza, el poder, la sabiduría, todos los poderes le entregan a Dios la gloria, la honra, la alabanza por todo lo que pasa. En otras palabras, el día en que recibiste de parte de Dios una encomienda y recibiste poder de parte de Él para ejecutarla, llegará el momento en que tendrás que presentarte delante de Dios para rendir cuenta. Dígame amén. Tendrás que rendir cuenta. Pero cuando rindas cuenta y tus logros hayan sido extraordinarios, gloriosos, no podrás quedarte con ninguno de esos atributos, porque la gloria, la honra y la alabanza, el poder, la sabiduría, la inteligencia pertenecen ¿a quién? A Dios, que la depositó en nosotros para que nosotros la administremos temporalmente. Levante la mano derecha y diga: Padre, ayuda a mi hermano que está a mi lado, que tiene problemas, y yo también, con el poder delegado en el cielo sobre mí. Quiero que al finalizar mi vida, dígale, quiero que al finalizar mi vida, lo que me has puesto en mis manos para administrar tenga un fruto representativo que traiga gloria para tu nombre, que traiga exaltación a tu nombre, que traiga mucho fruto sobre esta tierra. Alguien aplaude al Señor esta tarde. Vamos, denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces nota algo. Lo llevo muy rápido, el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, llevamos el capítulo 4, ya vamos a acabar. Llegamos al punto del mensaje. Cuando Juan está en esa experiencia y está en la torre de control donde se manejan todos los asuntos del universo y está el poder supremo, más los 4 seres vivientes, más los 24 ancianos que se postran delante del Señor, acontece algo en el capítulo 5, y ese sí lo vamos a leer, verso 1 en adelante. Capítulo 5, verso 1 dice, en la experiencia de Juan, lo pueden leer con voz alta, por favor. ¿Sabe por qué lo hace usted en voz alta? Para que se retroalimente. Así usted tendrá la capacidad de ver, hablar y escucharse a sí mismo. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ve que todavía no lo define. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que vio, diga, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado ¿con qué? Con 7 sellos. Verso siguiente. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno? Nota la palabra, ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar sus sellos? Antes de que sigamos, para que usted no quede con una incógnita, pastor, ¿y qué es el libro? Mírame acá. En ese libro, lo que está escrito por dentro y por fuera es la historia de la humanidad, desde ese punto donde Juan está teniendo la visión hasta el final de los siglos. En otras palabras, allí está escrito detalladamente qué va a acontecer hasta el tiempo final. Si alguien dice que es digno de desatar el libro, de abrir el libro y de desatar sus sellos, no solo debe tener, mírame acá, la capacidad de abrir lo que está escrito, sino de controlar lo que está escrito. Otra vez, no solo se trataba de que él pudiera abrir el libro y mostrarlo. Se trataba de si alguien es digno de abrir el libro con todo lo que contiene hasta el final de los tiempos, y si tiene la capacidad de tener el control de eso que se va a abrir. De otra manera no lo abra, porque sería una caja de Pandora. Se abre y del desastre. Entonces, en otras palabras, ¿quién puede abrir el libro y controlar lo que está allí?
¿Quién puede abrir el libro y mantener el curso de lo que está escrito en el libro? Y dice la palabra en el verso siguiente, desatar sus sellos, y dice, y ninguno, ni en dónde, dígalo conmigo, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y ni siquiera mirarlo. ¿Están conmigo allí? O sea, nadie podía abrir el libro y mirar lo que estaba escrito. Porque lo que está escrito allí, escúcheme, son todos los efectos y consecuencias de la caída del hombre, pero también son todos los efectos y consecuencias de la redención alcanzada por Jesús de Nazaret. Solo Él podía tener el control y nadie puede más hacerlo. Verso siguiente. Dice, y nadie podía leerlo ni mirarlo. Y el verso 5 dice, por favor, léanlo conmigo en voz alta. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Por favor, otra vez, léanlo conmigo. Lloraba yo mucho. ¿Por qué lloraba Juan allí en el cielo? Porque no se había hallado a ninguno. ¿En dónde? Diga, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Verso 5, por favor. Y uno de los ancianos, de los 24 ancianos, no dice cuál, uno de los ancianos se me acercó y me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Extraordinario. Si a mí me dicen eso, yo estoy llorando. Imagínese usted llorando en el cielo. No hay nadie que pueda abrirlo. Es el libro que contiene la narrativa divina, la palabra profética del principio, ahí desde el momento de Juan hasta el final de la historia. Y no hay nadie que pueda mirarlo, ni puede leerlo, ni mirarlo, nada. Y hay llanto, se quebranta el profeta, hasta que aparece alguien y dice, hey, no llores más. He aquí el león de la tribu de Judá. ¿Cómo le llama? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro, desatar sus 7 sellos. Si a mí me dicen eso, ¿qué espera usted que acontezca de inmediato? Otra vez, atiéndame acá un segundo. Si a usted le dicen que el león de la tribu de Judá va a abrir el libro, ¿qué espera que acontezca? ¿Qué espera que se dé de inmediato? Que sobre lo alto de una montaña, así como, ¿quiénes vieron la primera película de Narnia? Cuando aparece el león sobre la montaña. Y cuando se para el león, escúcheme, sobre la montaña, en la película, ¿se acuerdan? Tú tragan entero, porque apareció el león de la tribu de Judá. Ante un anuncio como ese, eso sería lo que se espera que acontezca. Pero, ojo, en la Biblia no hay nada obvio o lógico. En la Biblia las cosas no se dan de manera natural o lógica. Porque en el verso 6 dice, y miré, y no hay león, no está Aslan. No hay un león de la tribu de Judá. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolada. Perdóneme, ¿ha visto usted esas películas donde anuncian una cosa y de repente pasa otra y hay una música que dice, o sea, es un sonido como que, perdona, aquí hay algo que no encaja? Si me están anunciando un león, ¿qué hace un cordero ahí? Otra vez. ¿Por qué está Juan en Patmos? Por la crisis que ha representado para él predicar a Cristo.
La pregunta es: ¿quién gobierna el mundo, Roma, la iglesia, cuando estamos en crisis? Y a Juan se le dijo: quiero que observe quién gobierna. Se le anuncia un león, pero de repente aparece un cordero. ¿No le parece a usted que hay como una gran diferencia entre un león y un cordero? Un león que representa, dígalo allá por favor, fuerza. Un león que representa fiereza. Un león que representa autoridad, ¿cierto que sí? O sea, alguna vez usted ha visto un león cerca, así cerquita, como a 1,5 metros, 2 metros máximo. Yo no lo había visto y estaba ahí mirándome así. Cuando rugió, hermano, se me pusieron todos los pelos de punta. No aparece el león, aparece un cordero, como inmolado. O sea, no tal vez, como inmolado. Tiene las marcas de la sangre que se ha derramado en el sacrificio en el cuello. A los corderos se les degollaba, se les hacía verter la sangre en el altar del sacrificio para remisión de pecado. Este es un cordero degollado. Y este cordero, como inmolado, tenía 7 cuernos. Y aquí entra el tema a ponerse en su lugar. Si usted lo mira bien, aunque es un cordero como inmolado, al tener 7 cuernos, escúcheme, el cuerno en la Biblia representa fuerza y poder. Fuerza y poder. ¿Qué representa el cuerno en la Biblia? Diga conmigo: fuerza y poder. ¿Se acuerdan cuando en la historia de Abraham, el cordero o el carnero que ofrecieron en lugar de Isaac estaba trabado con sus cuernos en un zarzal? Dice que no podía sacar los cuernos del zarzal y que fue Abraham, lo tomó y lo puso en el lugar de su hijo. ¿A quién representaba ese cordero con los cuernos trabados en un zarzal? ¿A quién representaba? A Jesús. ¿Y por qué está trabado por los cuernos en un zarzal? ¿A quién representa la zarza? Al pecado humano. O sea que ese cordero vino y aunque tenía poder y autoridad, nunca usó su poder y su autoridad, puso sus cuernos y su autoridad, ¿me hago entender? El cordero de Dios dentro del zarzal. Y aquí aparece este cordero como inmolado, pero que tiene 7 cuernos. Representa el poder absoluto de la fuerza y el poder en un cordero. O sea, en otras palabras, uno puede por un instante equivocarse, porque si no es un león, sino que es un cordero, uno dice: es débil, es falso. Es un cordero sobrenatural. Es un cordero que es más poderoso que el león con toda su fuerza, porque este cordero tiene todo el poder y la fuerza de Dios dentro de él. Y aunque fue humilde y se entregó en humildad, el poder y la fuerza de Dios está en plenitud en él. En otras palabras, este es un cordero ninja, cordero sobrenatural. Uno se puede equivocar, pero también tenía 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Pregunto: ¿cuántos Espíritus Santos hay? Diga: 1. Pero hay 7 manifestaciones del Espíritu de Dios que están en plenitud. ¿En dónde? En los ojos del Cordero. Todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce, todo lo sabe. La plenitud del conocimiento está en ese Cordero. O sea, no solo tiene fuerza y poder, sino que lo conoce absolutamente todo, lo escruta todo lo que hay en el corazón del hombre. Verso siguiente.
Y ese cordero como inmolado, 7 cuernos, 7 ojos, llama de fuego, los espíritus de Dios en él, el espíritu de Dios en él, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Verso siguiente. Cuando hubo tomado el libro, ¿qué hicieron los 4 seres vivientes que están alrededor de Jesús? Perdón, del trono de Dios en el cielo. ¿Qué hicieron los 4 seres vivientes? Los ancianos, los 24 ancianos, ¿qué hicieron? Diga, se postraron delante del Cordero. Se postraron delante, no del león de la tribu de Judá. Se postraron delante del Cordero. Dice la palabra, todos tenían, diga conmigo, arpas, copas llenas de oro de incienso, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Verso siguiente, por favor, y léanlo conmigo, el verso 9. Cantaban. ¿Qué cantaban? Un cántico nuevo, diciendo en ese cántico nuevo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Verso siguiente, ¿qué más dicen ellos? Y nos has hecho para Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre el cielo. Reinaremos sobre el cielo. ¿Reinaremos sobre qué? Sobre la tierra. No sé si a usted le parece, pero este es un momento sublime. Arely, ¿le gustaría saber qué está pasando justo en esta hora alrededor del trono de Dios? En esta hora. ¿Te gustaría saber qué pasa en esta hora ahí junto al trono de Dios? Juan lo vio, y cuando lo vio, escúcheme, uno dice, ahí terminó todo. Los 4 seres, los 24 ancianos, todos con sus arpas, con copas de oro, todos se postran, todos reconocen el señorío del Cordero, del que está sentado en el trono y del Cordero. Le reconocen su poder, su fuerza, su señorío. Y después dice, por favor, regrese un versículo, el verso 9, el 9. Cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. ¿Para quién? Para Dios, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Verso siguiente, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Verso siguiente. Y miré. El libro de Apocalipsis es de oír y ver. Oí y ver. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de Dios y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Cuántos ángeles? Millones de millones. Pastor, ¿cómo será la adoración en el cielo? Cuando hay 4 ancianos, 4 seres vivientes que adoran al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, todo el tiempo, sin parar. 24 ancianos que adoran al Señor y millones de ángeles que lo adoran. Pero, verso 12. Esos millones de ángeles decían al Cordero que fue inmolado, es digno de tomar 3 cosas, 7 cosas: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza.
7 cosas. Es digno de tomar: poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza. Solo a Dios se le puede atribuir esas 7 cosas. Solo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aplaudimos al Señor, por favor. Pero se salta un punto extraordinario: y a todo lo creado. Usted, a mí, las bestias del campo, los animales que están allá, que nosotros ni conocemos, las criaturas, los árboles, la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, yo oí decir. ¿Qué experiencia? Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. O sea, que diga lo que me diga: la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe qué pasa en el cielo? Un estado de exaltación de Dios que no para. Yo le hago una pregunta esta tarde. ¿Quiénes recibieron bautismo en el Espíritu Santo alguna vez y hablaron en lenguas o tuvieron un éxtasis con el Espíritu? Levante la mano derecha, por favor. Gracias. Pastora, ¿cuál fue el momento más extraordinario de su vida? Ese. Amada, ¿cuál fue el momento más extraordinario de tu vida? ¿No fue ese? ¿Quién más lo recibió? ¿Quién recibió más? Arelis. ¿Hay alguna cosa que se parezca a eso? Eso que está haciendo la pastora, hágalo otra vez, pastora, hágalo. Cuando recibiste el bautismo del Espíritu Santo, solo recibiste así, un sorbo. Inolvidable sorbo de Dios, de la grandeza de Dios, un sorbo de lo que vamos a experimentar en el cielo. ¿Quisiera volver a repetir ese momento? ¿Sí o no? ¿Quiénes quisieran volver a repetir ese momento? Ahora, ¿cuántos quisieran que ese momento se volviera eterno? Al que está sentado en el trono y todo lo que está a su alrededor experimentan un éxtasis permanente de adoración, de alabanza, de exaltación. Por eso cuando venimos a una tarde como esta de adoración y alabanza, no espere que el adorador te diga: bueno, levanta las manos. No esperes que alguien te diga: ¿por qué no levantas tu voz un poco más? Porque aquí solo estamos entrenando para algo que será un constante día y noche en la presencia de Dios. No hay nada más falso que alguien que pasó todo un día diciendo cosas incorrectas, teniendo una actitud incorrecta, llega de repente a la iglesia y ahí se acuerda que es cristiano y se conecta con Dios y ahí empieza a adorar. Me hago entender, entre comillas, adorar. Pero el verdadero adorador, desde que se levanta hasta que se acuesta, adora con lo que dice, con lo que hace. Y cuando llega a la iglesia y llega el momento de la adoración y se une usted a los que están dirigiendo la alabanza, en ese instante usted solo hace algo para lo que se ha estado entrenando durante todo el día, desde que se levantó, mientras cantaba, oraba, adoraba, mientras trabajaba, adoraba. No lo sabía, pero estabas haciéndolo, porque lo estabas haciendo como para el Señor. Me parece extraordinario una vez más que el escritor diga, que Juan diga: yo oí a todo lo creado adorar. Pastor, ¿ha escuchado usted a los pájaros trinar, cantar en la mañana?
¿Y sabe qué dicen los científicos? Ahí está el jilguero trinando para encontrar pareja. Ellos no cantan para buscar pareja. Ellos cantan. Y notan ustedes cómo cantan, no cantan para abajo, cantan así, hacia arriba. ¿Están de acuerdo, sí o no? Adoran. En estos días, el James Webb, que fue enviado hace unos años atrás, antes de la pandemia, fue enviado el James Webb, es el telescopio más poderoso enviado al espacio. Está tan distante que si se llegara a dañar algo no hay forma de repararlo. Está a 4 distancias de aquí a la luna, o sea, 4 veces más lejos que la luna. De aquí a la luna es lejos, pero de aquí a donde está el James Webb es lejísimo. Y el James Webb lleva unas cámaras infrarrojas y unos sensores de sonido infrarrojo. Captura sonidos supersónicos, hipersónicos y que están por debajo de la capacidad nuestra. Y los pusieron a escuchar lo que se escucha así, que nadie puede percibir con estos subidos naturales. Y empezó a captar los sonidos más extraños. Y apareció en una revista, National Geographic, el universo habla. El universo emite sonidos. Las galaxias hablan. Los cometas en su viaje hablan. Literalmente hacen sonidos extraordinarios. Y cuando yo leí eso, yo lo conecté de una vez con esto y dije, con razón que dice, y oía todo lo creado decir la gloria, la honra, el poder y la alabanza son del Señor. Alguien dígame amén a eso.